Muy bien, seguimos en este programa que viene, bueno, hablando de modo intenso respecto a estos desastres que se van perpetrando contra nuestro Estado de Derecho, contra nuestra República. Eh, Impresionante todo lo que fuimos conversando con Carlos Barbosa, evidentemente un hombre muy preocupado por investigar, por ir a los datos y establecer una estadística que nos diga algo, ¿no? La estadística en sí misma no tiene sentido, sino que, como él bien manifestaba, desarrollar una estadística que nos permita ubicarnos en un contexto. Y precisamente esos datos estadísticos son los que nos hablan claramente de cómo están funcionando las cosas en una sociedad, en el país. Y vaya que hay un montón de temas de los cuales hacer acopio estadístico, investigar, informarnos, para entender cabalmente cuánto se nos miente a través de los relatos. Y por supuesto hay que tener también la capacidad y la inquietud, sobre todo, la capacidad de la inquietud, te diría. La capacidad de la inquietud de leer, de estudiar, de escuchar a los que saben, de investigar y después opinar. Después opinar. Yo estoy viendo por ahí, con motivo de las declaraciones que va a hacer hoy oficialmente el presidente de la República con motivo de la actual rendición de cuentas, la rendición de cuentas de este año, inclusive ya publicando en su Twitter oficial el presidente, a él me refiero, que vamos bien. Ese vamos bien, a mi criterio, de acuerdo a todo lo que vengo analizando respecto a políticas centrales del Estado, me resulta una expresión desalentadora, absolutamente desalentadora, porque va quedando cada vez más claro que los que gobiernan el país, evidentemente, son las fuerzas organizadas del Partido Comunista del Uruguay a través del PCNT, son los que están gobernando, son los que fortalecieron la actividad sindical, digamos, extorsiva incluso, en el ámbito de las negociaciones colectivas con los consejos de salarios, para, desde esa vía, instalarnos políticas económicas, macroeconómicas, dirigiendo la economía, los gastos, los presupuestos del Estado, desde esa fuerza negociadora organizada del PCNT y diseminada, regada en toda la actividad estatal de los funcionarios públicos estatales, que son nada más y nada menos que funcionarios subordinados a los cometidos del Estado, como así lo establece la Constitución. El Estado, si se precia de ser un Estado de derecho republicano, tiene cometidos que se autoimpone a través de un documento fundamental que nos consagra como nación y nos consagra como un orden jurídico político que nos garantice vivir de acuerdo a la protección del bien común y de acuerdo a nuestros derechos fundamentales individuales, que son propios de nuestra condición humana, nuestras libertades, como así lo formula el artículo séptimo. Es decir, estoy hablando de la Constitución. Y la Constitución establece claramente los cometidos del Estado. El Estado tiene cometidos esenciales. Esos cometidos esenciales son los que le dan la razón de ser, los que los teóricos, los científicos del derecho y de las teorías de Estado le llaman precisamente teoría de Estado. Entonces, el gran tema es pensar cómo organizar ese Estado, qué estructura y funcionamiento tiene ese Estado. Y a partir de ahí, el Estado, ¿qué va a necesitar? Funcionarios, empleados, que hagan efectiva esa función, ese cometido, ¿no? Es decir, somos las personas las que le damos vida a las cosas. Pero todas esas cosas están formuladas, nos gobiernan desde la Constitución, desde los institutos constitucionales y desde el orden de las leyes que están en consonancia, en concordancia y en acuerdo con esa norma fundamental, como diría Kelsen, que es la Constitución. Si hay alguna ley, alguna norma que distorsiona los principios constitucionales, que discrepa, que no se reconoce en esa Constitución, no integraría el orden jurídico del país. Y tenemos un montón. Por ejemplo, este actual sistema de justicia no reconoce a la Constitución, y no solo que no la reconoce, sino que es hijo directo en el Uruguay del neoconstitucionalismo marxista,
que proviene del derecho anglosajón, derecho de costumbres, derecho de jurados, que son legos en la materia, que dan la sentencia condenatoria, con un juez y un fiscal. Eso no se reconoce en la Constitución desde el artículo 12 al artículo 23, que establece que nuestro derecho es un derecho escrito proveniente de la tradición romana y latina, de los códigos del derecho escrito, que nos brinda las garantías de un juicio, porque ese juicio debe atravesar necesariamente todas las etapas procesales, que son instancias indisponibles, es decir, necesariamente se deben atravesar todas las etapas y atravesar fundamentalmente la gran etapa o instancia probatoria para que un juez de la causa, un letrado, con capacidad técnica y jurídica, un científico del derecho, emita una opinión calificada que es una sentencia. Esa sentencia puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Y admite otras instancias como la apelación y admitiría eventualmente en el caso otra instancia más que es la casación. Hasta llegarse al final a la garantía de una sentencia con fuerza de cosa juzgada. Cuando se llega a esa etapa, ese hecho jurídico es eterno en el universo jurídico. Y de ahí el principio de la estabilidad jurídica. En nuestro país se formuló una ley llamada Ley de Caducidad a la Pretensión Punitiva del Estado. Esa ley se ajustó a derecho. Desde el aspecto formal, desde el punto de vista formal, es una ley que se tramitó de acuerdo a todas las etapas legislativas que prescribe la Constitución de la República y fue aprobada por la mayoría legislativa que requería para que esa ley fuera ley, la ley de caducidad. ¿Por qué ley de caducidad? Porque el Estado, como el bien mayor a tutelar, que es el orden jurídico, en materia penal formula a través de esa ley su renuncia a la legitimación procesal activa como sujeto de derecho. Eso es el contenido exacto de la ley de caducidad. La ley de caducidad es la expresión que da el Estado uruguayo como orden jurídico, bien mayor a tutelar en el derecho penal. El derecho penal no es vindicativo, no es negociador, no compensa víctimas, no repara víctimas, no tiene nada que ver con las personas, sino que tiene que ver con reparar el orden jurídico. La ingeniería jurídica que creó para beneficio de todos nosotros, si es violentada, si es violada, debe ser reparada. ¿Dónde? En un juicio. Y en los juicios se llega a una instancia final, que es la sentencia definitiva, que es una de las maneras naturales de concluir un juicio. Otra de las maneras, que no es natural, sino que es excepcional de concluir un juicio, lo dice el Código General del Proceso de Uruguay, de Argentina, de Chile, de España, es un principio general del derecho procesal y que está consignado específicamente en el Código General del Proceso. Y si no me equivoco, creo que es el artículo 29 o el 26. Ahora estoy de memoria. Pero ahí está, lo voy a traer de nuevo, ya lo he leído. La renuncia procesal del sujeto activo procesal que renuncia a una instancia más profunda, que es su legitimación procesal, que es cuando nosotros activamos una denuncia, una demanda, ahí ya estamos ejerciendo nuestra legitimación procesal como parte activa al denunciar, al demandar. Bueno, el Estado, en este caso, que es sujeto de derecho, el principal, el que nos reconoce a todos como sujeto, dice a través de este instrumento legal que renuncia a esa legitimación procesal en casos muy puntuales, excepcionales, vinculados a esos años del gobierno de facto y sobre personas que cumplieron órdenes o ejecutaron determinados actos en el marco político de ese momento. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 85, y acá viene la validez constitucional de esta ley, o sea, tiene imperio jurídico, así se le llama en el derecho, tiene juridicidad, no es un mero legalismo, es jurídicamente correcta, asimilada a nuestro Estado de Derecho, esta ley de caducidad, porque se basa en el artículo 85 de la Constitución, que establece en el numeral tercero que se pueden formular a través de una Asamblea General incluso leyes excepcionales con motivo del decoro y la pacificación, con el motivo del decoro del Estado uruguayo y la pacificación. Y eso es lo que hizo esta ley. Por lo tanto, esta ley es, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material, formal y materialmente, una ley absolutamente constitucional que establece
un modo excepcional de concluir esos juicios y eso es para siempre. ¿Por qué? Porque la renuncia de la legitimación procesal activa es irrevocable, es irrevocable. Es un acto legislativo que pronuncia el Estado renunciando a su pretensión irrevocable. Concluyó para siempre. Por lo tanto, esta ley es indisponible como cualquier acto procesal. No se puede derogar esta ley. Es un mamarracho jurídico, es un acto nulo. Jurídicamente no existe. Lo que se hizo en el gobierno, creo que fue después de la declaración mamarracho de inconstitucionalidad de la fiscal Yance, en representación del propio Estado, el Estado mismo dice que esta ley es inconstitucional. Un disparate total. Pero en ese marco político de los disparates, que fue el Frente Amplio, después viene lo que ellos no pudieron hacer antes, mediante el mecanismo del plebiscito que fue impulsado por el Frente Amplio, fuerza que es la reina de la democracia directa, el plebiscito, y a los 22 años, si no me equivoco, primero un referéndum y después un plebiscito. Otra vez lo mismo. Y dale con lo mismo. Y dale, vamos a tener que tirar la ley. ¿No? Violando todo pacto político, todo acuerdo. No puedo decir algo acá si no me censuran. Se de risa cuando a la izquierda uruguaya, con muchísima presteza, el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti permite y permea que se otorgue la amnistía. Se le otorga la amnistía a terroristas contra el Estado uruguayo que atentaron contra la Constitución, contra la democracia uruguaya, contra la soberanía, que mataron, que torturaron gente, inocentes, que llevaron a calabozos y cárceles clandestinas, que tendrían que haber sido declarados los enemigos públicos número uno del Estado republicano de derecho. No, tuvieron vía libre para ingresar a la actividad política y hasta llegamos a la aberración, al elogio de la locura, parafraseando Erasmo de Rotterdam, de tener un terrorista, delincuente común, devenido en terrorista como presidente de la República. Nombre del propio José Mujica. Bueno, este disparate estamos teniendo en el Uruguay y por eso hay gente presa en Domingo Arena, ¿no? Con el nombre de un anarquista que colaboró con José Valle Ordóñez. Y así, y así las cosas siguen. Y después escuchamos un presidente que te dice, vamos bien. ¡Pah! Qué desalentador, che. Porque están gobernando ellos y tenemos un gobierno que emite el discurso o el relato de que es el que tiene el poder político y no lo tiene. Está con nosotros el profesor Manuel Flores Silva, después de, digamos, de esta descarga terapéutica, podemos decirlo así. ¿Cómo te va, Manuel? Gracias por estar. Tenés apagado el micrófono, tenés muteado, ahora sí. Y un gusto, a las órdenes. Buenos días, estar con tu audiencia, estar contigo. A las órdenes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. ¿Te acordás que habíamos quedado contigo de ir trazando, digamos, una especie de análisis periodístico de 10 puntos posibles como para reconfigurar a esta república tan devenida en menos, ¿no? Tan Sí, estropeada en muchos aspectos. el partido histórico de los republicanos ha sido el Partido Colorado Ballismo. No solo nosotros, también los llamados antiguamente blancos independientes, digamos quienes nos opusimos, por ejemplo, mancomunados a la dictadura de Terra, también son republicanos. Eran históricamente una minoría pequeña en relación al sector mayoritario del Partido Nacional, que era el herrerismo. Y entonces se daba la siguiente paradoja. Por un lado, estaba en el Partido Colorado la mayoría republicana, el ballismo, y por el riverismo era minoría. El riverismo llevaba el nombre del fundador del partido, Claro. Fructuoso Rivera, pero siempre fue una referencia básica de los ballistas también. Era un tema meramente nominal. Y a su vez, en el Partido Nacional la mayoría del herrerismo y la minoría eran los republicanos blancos independientes. ¿Qué pasó en la década del 60 a raíz de la reacción frente a la guerrilla armada,
a la doble actitud de la izquierda. Por un lado, la de los comunistas, que era acentuar su lucha por la dictadura del proletariado. Basta leer los documentos producidos por la CNT para darse cuenta que Sí. era llegar al poder a través de Por la vía precarios. sindical y la vía Y el gremial, desprecio universitaria. total de las libertades formales, etc. Lo que llamaban Exacto. entonces las La libertades democracia burguesa llamaba, ¿te acordás? La formales. democracia Entonces, representativa burguesa. ese era una de los dos espolones, digamos, de la izquierda. El otro era la lucha armada. Claro. Y entonces, así faenaron la propia democracia. Pero cuando el Partido Colorado, a través del presidente Jorge Pacheco Areco, enfrenta legalmente siempre Mm. digamos, a esas bandas armadas, se produce el, el cambio de la realidad anteriormente mencionada. La mayoría del partido pasa a ser con el pachequismo, con una demanda mayor de autoridad en ese momento Sí. histórico, y el vallismo queda en minoría por primera vez en el siglo, y al revés, en el Partido Nacional surge un fenómeno en el seno de los blancos independientes, que es el fenómeno Wilson Ferrer y Aldunate, que pasa a ser mayoría frente al herrerismo. El herrerismo casi desaparece en la elección del 71, tiene un solo diputado, si no recuerdo mal. Puede que me equivoque, pero me recuerdo solo a Luis Alberto Lacalle, joven diputado. Y bueno, entonces ahí está el La configuración de nuevas fuerzas políticas en la interna de los partidos fundacionales, ¿no? cuando salimos de la democracia, perdón, de la dictadura, cuando vuelve la democracia, se produce de vuelta en el Partido Colorado la mayoría ballista, básicamente. Entonces, partidos republicanos hoy tiene una expresión electoral reducida. Tuvo 10% con la candidatura de Stirling, tuvo 17% con la primera candidatura de Bordaberry, de Pedro Bordaberry, tuvo con la segunda candidatura de Bordaberry, otra vez bajó el 13%, El 13. y con la candidatura de Talvi el 12%. Entonces, las encuestas no, para mí no importan demasiado, porque siempre entre periodos nos dan mal, ¿no? Este, Más o menos, Manuel. Mirá que las encuestadoras cuando dan los porcentajes electorales, después se confirman en las últimas dos, se no ha confirma. pasado así con el Partido Colorado. Por ejemplo, había una encuestadora, no voy a nombrar, que en el 2014 alentó expectativas impresionantes de que esa alianza coyuntural entre Lacalle y Bordaberry ganaba las elecciones y daba resultados en la del 2014. Y le erró como a las peras. No voy a nombrar porque no corresponde. Pero las consultoras, que esa consultora Hay criticaba básicamente y dos, decía que manipulaban los datos, hay dos y, y encuestadoras que son lo que, equipos por ejemplo, dice y Equipos y dice Factum y hasta cifra. Radar, Hay que pensar, hay que mirar cifras y hay que mirar equipos. eh, eh, Aún así ellas se equivocan. sí, pero tienen una Por metodología ejemplo, en esa científica y elección que tú mencionás, sí. o en la anterior, no recuerdo, no en la anterior, Luis Ardo González, el más importante de los, digamos, de los eh, estadísticos de opinión pública en la historia del país, le erró en la noche electoral, pensó que había salido había caído la ley de caducidad por referendo, por plebiscito, y no era así. O sea Ajá. que aún así se equivocan, Ujú. tanto equipos como cifras, pero son los que más aciertan. Sí, sí, porcentaje de acierto Tienen es una, alto. Sí. una larga Metodología. tradición, pese a que murió Luis Eduardo González, falleció. Entonces, pero Yo los vuelvo últimos al tema. estudios, Lo que se ha Manuel, roto, de lo que se equipos ha roto es la relación y de radar histórica funcionan entre el bien, ¿eh? Partido de los Republicanos Mm. y la opinión pública. Ah, sí. Sí. Entonces, ese tema es a mi juicio, un tema central, porque un país con debilidad republicana es un país entre
iba a ser un país socialistas, marxista entre marxistas o de un populismo de derecha. o ultraliberales, es un país que no tiene que ver, a mi juicio, y respetando a todo el mundo, con la idiosincrasia con que se construyó y se desarrolló la democracia uruguaya. Eh, yo no sería leal si no hiciera una acotación. Cuando menciono que después de la democracia se restaura el vallismo y de a poco en el Partido Nacional se restaura el herrerismo y volvemos a la situación anterior, no sería ya si no señalara que la acción antidictatorial del entonces caudillo o jefe del herrerismo, que era Luis Alberto Lacalle de Herrera, colocó al herrerismo del lado republicano. Esto nunca se ha observado. Cuando él se opone, siendo un mero diputado, y va preso, se opone a la dictadura, y va preso y es perseguido, a él le llega una de las 3 botellas asesinas que el régimen lanza y que mata a la madre del ministro Heber, a la esposa del entonces Mario Heber, tan querido por todos. Entonces ahí hay un paso que nunca se ha destacado lo suficiente. Te diría más, yo no sé si Luis Alberto Herrera, padre, no hubiera dado ese paso antidictatorial. Ellos habían apoyado la dictadura de Terra antes, ¿no? Si no hubiese cambiado el curso del herrerismo, yo no sé si hoy era factible la coalición. Entonces, el tema es el siguiente. Para los republicanos, nuestro principal problema es cómo el partido de los republicanos, el Partido Colorado, reencausa Ese una vínculo. relación rica, dinámica, coherente Y protagónica, ¿no? y En ese vínculo protagónica con la población. con la sociedad. Sí. Lo que tengo claro es que el sistema actual no. No ofrece posibilidades de eso, ¿eh? Porque ¿en qué están los dirigentes? Están un poco en la candidatura personal. Mm. Entonces, el presidente de Antel deja ver que quiere ser presidente. Hay allí un asesor que está recorriendo el país todo el tiempo y mandando mails a todo el planeta, abogando por esa candidatura. El, el director de la enseñanza está haciendo lo mismo. Y luego aparecen cosas un poco más absurdas. El perfilismo mediático de Salinas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros siempre, Y, siempre eso no es y- colorado. Entre los no, no, pero me colorados, refiero a la coalición, que es más coalición. Yo no le llamo más coalición. Una alianza coyuntural de gobierno, porque coalición es otra cosa. ese Pero es el otro día escucho coyuntural. para complementar ese comentario que estás haciendo, ese análisis, respecto a esta alianza de gobierno que no está propiciando ese ámbito de vinculación entre si vos querés, una conducta política y una retórica más republicana, cuando escucho a Manini Ríos decir, porque le preguntan si no sería necesario que se configurara como una coalición hacia las próximas elecciones. Vale decir, personería jurídica, registro de nombre, como tiene el Frente Amplio, ¿no? Estatutos internos, una carta de principio. Ahí estaríamos hablando de una coalición que conglomera y trasciende a los partidos que seguirían manteniendo su identidad partidaria, pero dentro de digamos, una maquinaria política que sería una coalición, un instrumento, no me sale la palabra, un instrumento político. Bueno, Manini Ríos manifiesta rotundamente que no es conveniente, porque hay profundas diferencias entre un partido y otro, y que, por ejemplo, Cabildo Abierto nada tiene que ver con las políticas de género que llevan adelante blancos y colorados. Es decir, la legislación de nuestro país sigue siendo una legislación que deviene en el marxismo cultural, hasta incluso en nuestro sistema de justicia. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, dice que Cabildo Abierto tiene otra política económica muy proteccionista, ¿no? Muy proteccionista, y habla de un ordenamiento territorial que delimite terrenos de productividad de determinados cultivos extensivos, bla, 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 bla. O sea, plantea serias diferencias en lo estructural y en el contenido político. Por lo tanto, a partir de ahí, creo yo entender
que desalienta incluso un espíritu más unitario del cuerpo electoral que apoye a esta alianza electoral en la próxima. No sé si me explico. Sí, yo creo que es un profundo error de Manini Ríos, del general Manini Ríos, porque ellos están convencidos de que el perfilismo les va a traer votos. Al mismo tiempo, las encuestas están en todas en la mitad que el Partido Colorado. Algunos periodistas en la vuelta manifiestan ese encono contra el Partido Colorado, porque ya han depuesto sus ideas socialistas y marxistas, muchos de ellos, pero conservan el encono contra el Partido Colorado que los frenó, y que los frenó realmente, ¿no? Entonces, y no observan el hecho de que el Partido Colorado está el doble en todas las encuestas que el Cabildo Abierto. Cabildo Abierto Un 9 creo que le da. ¿eh? Un 9 le dan al Partido Colorado Y un y, 4 al y Partido 4 4. a... Y está, el Cabildo Abierto está igual que el Partido Independiente, con un 4% también. Y Y entonces 29 el Partido Nacional. ellos están convencidos que el perfilismo que los lleva a esa situación lo va a salvar. ¿Por qué? ¿Por qué lo lleva a esa situación? Porque la primera cosa que quiere un votante de la coalición es que no se rompa la Claro, coalición. Porque si se rompe la coalición, viene el marxismo. exacto. Eh, El votante de la coalición entonces necesita la certeza, ¿no? ellos vieron la contradicción fundamental, dirían los comunistas, la primera contradicción, Exacto. que es entre frente o antirrepublicanismo y republicanismo. ¿Por qué le pasa esto a Cabildo? Porque no somos republicanos, Cabildo, esa es la verdad histórica, ¿no? Claro, ¿De dónde viene Cabildo? Cabildo son los tenientes Artigas, claro. no es Eh, otra cosa. Es la logia de los tenientes de Artigas, claro. Este, comandados por un miembro de los tenientes Artigas, el general Manini, que no es muy teniente. Esta es la palabra. Y que estuvo muy integrado al gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Bueno, fue elegido Por el propio Tabaré Vázquez. general primero y comandante en jefe luego por Eleuterio Fernández. Eleuterio Claro, Fernández era el alma de la alianza Tenientes exacto. Maros. Alianza que sigue vigente. Entonces, yo creo que Manini, yo he puesto cierta atención Eso hace... explicaría, Manuel, disculpa que te interrumpa, eso explicaría el voto que tuvo Cabildo Abierto en estas últimas elecciones, porque se dice, analistas dicen que le quitó votos al MPP, o sea, le quitó votos a los Tupamaros. Seguramente proviene de esa alianza estratégica que instaló Eleuterio Fernández Huidobro No y sé, que hay un tuvo como un botín electoral personaje allí. consular a Manini Ríos. Digo, es una Hay, especulación, pero creo que tiene asidero, ¿no? yo tengo una lectura de golpe menos maquiavélica. Hay un botín allí, la gente que está mal, el botín de la desesperación, que lo ha recogido históricamente la extrema derecha o la extrema izquierda. Mujica en los últimos tiempos. Ante Pacheco, Mm, después Mujica, o sea, que han oscilado en eh. su desesperación en el cabo que un extremo de un lado o del otro, de modo no ideológico, le da. Pero hay una retórica que pega en ese público, en ese tipo de población. Es decir, hay una retórica que es coincidente, por eso se lo puede quitar electoralmente, ¿no? Como el Yo caso de decía Manini que Ríos. había estudiado la acción de Manini Ríos con atención y más que el tema de las propuestas ideológicas, en las que él insiste poco y cada vez menos, Ajá, él se está apoyando mucho más en su tradición familiar, que sí es liberal, sí. en la tradición familiar de Pedro Manini Ríos. Pedro Manini Ríos fue la mano derecha de José Valle Ordóñez Exacto, que fue el más liberal del gobierno de José Valle durante Ordóñez. unos cuantos años, luego Se opuso incluso a cosas. se opuso y rompió con don Pepe, Mm. básicamente por el tema colegiado y por lo que entonces llamaba el avancismo social. Exacto, con las empresas del Estado. Empezó a Y estar había un en tema en el fondo que era discordancia el tema clerical, anticlerical. también. Mm. Entonces allí se armó un cisma y ahí nace el riverismo, digamos, porque a la decisión se formó un partido dentro del partido, que se llamó el general Fructuoso Rivera, Mm. porque empezó a tratar de disputarle la tradición a don Pepe. Claro.
Por eso don Pepe fue siempre muy cuidadoso en el día de la tradición, ¿no es cierto? Es decir, en el diario El Día existía, que era una sábana inmensa, mucho más grande que las sábanas de ahora, el país, En color sepia, me acuerdo. eso era el suplemento. Todos los domingos en la casa de mis abuelos estaba la sábana al día. Eso fue hecho en 1931 Y por... después yo lo rezongué a mi abuelo y me hizo caso porque le dije, ¿y el país no está? ¿Por qué no está el país? Y el país está. Y después aparecía también el país. Don Y, Pepe falleció en el 29, en el 31, Lorenzo Valle sí, Pacheco hace el suplemento ese que tuvo la el separata famosa, ¿te acordás de aquel rural de suplemento? los domingos de sepia. Mm, De hueco grabado, un sistema de impresión especial. sí. Bueno, pero eh, Los yo Manini creo también que en son la la cabeza, familia yo creo ilustrada que es del diario, La una Mañana. estructura de tenientes de Artigas, Sí, una estructura militar sí. que está teniendo algunas dificultades en la propia interna, porque hay alguna gente civil que se les opone, entre ellos la propia esposa del candidato, de Manini. Y entonces allí hay, y en la cabeza hay un teniente Artigas con unas definiciones ideológicas eh, Muy marcadas. marcadas en su tiempo que ahora no las tiene, o no las conserva, no. O las Por diluyen, suerte, o por las suerte, diluyen porque estratégicamente, no, Manuel. yo tengo la impresión de que está pesando mucho. Mm. Una cosa es la bla, 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 y otra Ah, cosa es manejar la consola del poder claro. y las políticas públicas. Y entonces allí aparecen otras cosas y mucha, Sanata, mucha sanata. ¿no? Entonces, este, Sí. yo tengo la impresión de que el general Manini está en un proceso bueno, que tiene contradicciones, que le cede ante su barra. Sí, sí, Su sí, barra creo es que sí. temible, ¿no? Ujú. Sí, No está medio hablemos de la camino. Manini, porque esos son tenientes Artigas en militancia. Sí, Los pero tenientes Manuel Artigas también, son los que pero, hicieron el golpe de Estado del 73, no pero otros. también Los también tiene responsables de la la barra dictadura son tenientes Tupamara, ¿eh? Artigas. También ¿Eh? tiene la barra Tupamara. O sea, tiene las dos Sí, barras. hay unas guiñadas ahí. Pero esas Por eso guiñadas está en ese no híbrido, viste confío en que, que desaparezcan. Cuanto más bola le dé a esas guiñadas a la izquierda, más va a lacerar el sentimiento que tienen sus votantes de que primero la coalición. claro. Entonces, en lugar de tratar de explicarse por qué Mm, están bajando, a ver, sí, nosotros tuvimos el 12, ellos tuvieron el 11. Ellos están en el 4 y nosotros estamos en el 9. sí, Tendrían que sí. verse, digamos, tanto Y, análisis y tanto milico estudiando la cosa, ¿no? Tendría que preguntarse, muchachos, ¿qué está pasando? y Partido Independiente que tiene el 4 que era un No los partido vamos a que... morfar así, no los morfamos. Bueno, pero no es nuestro asunto. No, no, pero está bueno analizarlo, Manuel, porque acá hay varios datos. Por ejemplo, un partido independiente que creo yo tiene buen predicamento a través de la imagen mediática positiva del ministro de Trabajo. Más allá de si uno está de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Pero tiene una imagen de estadista, de hombre aplomado, de que ha resuelto cosas, de que es un conciliador, y creo que eso está capitalizando también la voluntad del votante que se encuentra mucho más seguro, más estable con este tipo de personalidades políticas que dan cuenta de mayor racionalidad, mayor tecnicismo en lo que Ellos están manifiestan. haciendo la política exactamente contraria a Cabildo. Exacto. Ellos están apostando a que el éxito de la coalición los lleve al éxito de ellos. Yo creo que no va a ser así, pero eso es un tema ya mucho más opinable que lo anterior. Pero Manuel, te paso otro dato que vos capaz no lo viste. Sale por redes sociales, que el otro día nos reíamos con un amigo que es quien investiga conmigo, un asistente de investigación periodística. Por redes sociales, la ministra de Ordenamiento Territorial, la esposa de Manín Río, en un Photoshop, y pone la leyenda, la ministra popular. Ya está, la ministra popular. Y sale, no sé, ¿Eso dónde salió, perdón? parece más una actitud de izquierda frentista. La ministra, además de popular, no tiene nada, porque si vos le preguntás a la gente quién es Irene Moreira, mucha gente no sabe ni quién es. Vamos a ser sinceros. De popular qué tiene? Pero además, ¿cómo poner ministra popular si decimos que es una coalición ¿De republicana? El dónde pusieron republicanismo eso que te enoja tanto? En Facebook, por todos ¿El lados Facebook de ponen. quién? De Cabildo? Claro, Ah, está. claro.
Y bueno, ellos, los tenientes Artigas estaban, yo no quiero tener mucho en esto porque me preocupa el devenir republicano más que. Los tenientes Artigas, ¿por qué dieron el golpe? Ellos, a ver, el origen es un espanto, ¿no? Los El tenientes, origen es un desastre, porque, o el sea, los origen, el teniente culpables, Artigas iniciales son, yo entrevisté como director de Manuel, postdata los a un culpables general, los culpables del golpe de Estado terminaron siendo presidente de la República. ¿Me explico? ¿La locura de este país? ¿Me explico esa locura? pero el teniente Artigas, yo entrevisté al general Balestrino, uno de los fundadores, como director de postdata, la revista Postdata. Me acuerdo que era un escritorio chico en la casa de él. Tenía en una pared estaba Stroessner y Franco. En la otra pared estaba Stroessner, el dictador paraguayo, Sí, sí. Luis Alberto Franco, Herrera, y en la tercera pared, que quedó a mi espalda, Mussolini. ¿Sí? por suerte, no, había una cruz gamada. Ah, bueno, está. Entonces, del nazismo. Entonces, el hombre me dijo, usted no pensará que esa cruz gamada es por los nazis. No había otro modo de interpretarlo. Además era de combate, ¿no? Era una insignia de combate. Ah, ajá. Este, eh, es por mi admiración del ejército prusiano, me dijo. Ese es el origen. El antiliberalismo de los 60 de extrema derecha golpista. Claro, Ahí nace la cosa. claro. Los de antes se quejaban que los de ahora no le daban bola. Por ejemplo, no siguen todo el ritual de iniciación. El general me mostró unas fotos. Manuel, me avisa el operador que nos queda un minuto de charla porque viene una pausa. ¿Te quedás un poquito más y cerramos el programa contigo? Fantástico. ¿Te parece? Bárbaro. Vamos a Si una me pausa corto, entonces. Perfecto. Y seguimos. Estamos conversando con el profesor Manuel Flores Silva, un tema muy, muy interesante. Estamos analizando ese lado, ¿no? La logia Teniente de Artigas y cómo influye en un partido, en un movimiento que está afectando mucho la unidad de esta alianza electoral que hoy, entre comillas, nos gobierna. Bueno, vamos a hacer, pero está la otra parte, ¿no? Está toda una izquierda también que está muy metida ahí. Vamos a una pausa y seguimos. Libertas.